Como muchos de ustedes saben, hace un tiempo emigramos a Portugal y compramos una casa en Portugal, compramos un departamento. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando cómo es el proceso para hacer una compra de un departamento, se puede comprar como no residente, se puede sacar un crédito hipotecario, se puede comprar antes de llegar a Portugal. De todo eso les quiero hablar en este video. Este es el segundo departamento que compramos, el primero en Portugal. Ya teníamos una casa que compramos mediante un crédito hipotecario en Países Bajos, así que les voy a hacer un poquito la comparación entre comprar una casa en Países Bajos y comprar algo, una propiedad en Portugal. Ya vamos por el segundo departamento en Portugal, este segundo fue sin crédito hipotecario, así que luego les voy a hacer un video también acerca de cómo es el proceso cuando querés comprar una propiedad sin crédito, cuando querés comprar cash, cómo es el proceso, qué te piden, cuánto demoran. Así que si están pensando en comprar un departamento, una casa, una propiedad en Portugal, quédense en este video que les voy a contar todos los detalles, todo el procedimiento y los requisitos que nos pidieron. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les contaba, nosotros estábamos viviendo hasta hace 2 meses, un poquito menos, estábamos viviendo en Países Bajos y habíamos tomado la decisión de finalmente emigrar a Portugal. Nosotros sabíamos que queríamos venir a Portugal a trabajar de manera remota, ya con nuestros ingresos, y queríamos tener varias fuentes de ingresos, entre ellas alguna propiedad para ya llegar con algunos alquileres, con algunos ingresos adicionales por renta. No queríamos venir a Portugal a depender del salario mínimo de Portugal, que como muchos de ustedes saben es bastante bajo. Entonces lo que hicimos fue empezar el proceso de búsqueda de propiedad. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en Países Bajos, trabajando en Países Bajos, lo cual nosotros lo que hicimos fue comprar este departamento en Portugal como no residentes. Y esta es una gran ventaja que te da Portugal, que no todos los países te lo dan, no en todos los países es posible. Normalmente para sacar un crédito hipotecario vos tenés que ser residente, tenés que estar ya viviendo en el destino. Pero en Portugal existe lo que se llama crédito hipotecario para no residente, es decir, cuando no estás viviendo en Portugal, y ese fue nuestro caso. Tenés dos formas de sacar el crédito. Como residente, te van a dar un crédito mucho mayor. Cuando vos estás tributando en Portugal, cuando estás trabajando en Portugal, tenés ingresos en Portugal, el crédito que te pueden dar es entre un 85 y un 90% de la propiedad. Nunca te dan el 100% como si pasa en Países Bajos. En Países Bajos nosotros compramos una casa en Lelystad, una casa muy bonita que si quieren los invito a ver el video por acá de la casa que compramos en Países Bajos y cómo fue un poco el procedimiento. La verdad que fue completamente diferente a como fue acá en Portugal. Pero lo cierto es que en Países Bajos te financian el 100% de la propiedad. En Portugal eso no pasa. El máximo que te financian es entre el 85 y el 90% siendo residentes. En nuestro caso lo sacamos como no residentes porque todavía no vivíamos acá y el crédito que te dan es de un 70% de la propiedad. Con lo cual, el primer punto que tienen que saber es que si ustedes van a comprar una propiedad a distancia como no residentes, tienen que contar con al menos el 30% del valor de la propiedad en mano, en su bolsillo, ya tienen que tener ese dinero, más aproximadamente 10.000 euros para todos los gastos administrativos, impuestos, taxis y demás. Así que lo que nosotros hicimos fue empezar la búsqueda de la propiedad y la búsqueda del crédito hipotecario. Para eso nos empezamos a contactar con inmobiliarias. Nosotros nos contactamos con varias, finalmente terminamos trabajando
con una inmobiliaria de Portugal que nos generó cierta confianza y a través de esa inmobiliaria empezás a buscar departamentos. Ojo con esto, que si ven un departamento que no es de esa inmobiliaria, no hay problema. Pueden contactar a esa inmobiliaria para que se ponga en contacto con la inmobiliaria que tiene la propiedad en la que ustedes están interesados y para que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Pero es posible, no es que tienen que comprar únicamente los pisos que están disponibles bajo la inmobiliaria con la que quieren trabajar. Nosotros nos contactamos con una inmobiliaria que además hacen toda la parte de la gestión de los créditos hipotecarios, es decir, que ellos se contactan con los bancos o con las entidades financieras, entidades que otorgan distintos créditos hipotecarios y se encargan de toda la gestión. ¿Qué nos pidieron para empezar la negociación con los bancos? Y esto es importante porque no es lo mismo lo que les va a pedir a una persona que reside en Portugal a una persona que no reside en Portugal y tiene ingresos o un contrato laboral fuera de Portugal. A nosotros nos pidieron en primera instancia pasaporte vigente. También nos pidieron contrato laboral. Y acá les cuento nuestra experiencia personal. En mi caso, yo era ya independiente, ya estaba trabajando como autónomo, como freelance, no había cumplido todavía un año de actividad independiente en Países Bajos, iba cerca de los 8 o 9 meses, no tenía un año, con lo cual no tenía la declaración de ingresos brutos, no había terminado un año de actividad. En el caso de mi marido, él tenía un contrato indefinido con una empresa en Países Bajos. Entonces nos pidieron, por un lado, mi facturación de los últimos 6 meses, a la cual yo accedí dándole toda la facturación de los últimos 8 o 9 meses, los únicos meses que yo tenía de actividad, más los últimos 3 recibos de sueldo de mi marido, el contrato laboral indefinido de mi marido, a la cual se le adjuntó una carta por parte de la empresa confirmando que efectivamente trabaja en ese hotel, en esa empresa. También nos pidieron los últimos 3 extractos bancarios de nuestras cuentas, de mi marido, la mía, y también adjunté los últimos 3 extractos bancarios de mi cuenta empresarial, de mi cuenta empresa. Por otro lado, algo que nos pidieron también fue la declaración del IRS, y eso, como muchos saben, es la declaración de ingresos brutos aquí en Portugal, que por supuesto no teníamos, por una cuestión lógica. No estábamos viviendo en Portugal y tampoco tenía, como les contaba, un año de actividad independiente. Así que la declaración de IRS no se adjuntó. También nos pidieron, por otro lado, el BKR. El BKR es un extracto que se consigue en Países Bajos o en cualquier país de Europa, si ustedes están viviendo en Europa, porque chequean que ustedes tengan o no un crédito ya hipotecario en Europa. En nuestro caso, nosotros teníamos una propiedad con hipoteca en Países Bajos, la casa que habíamos comprado tenía su crédito, con lo cual ellos lo que calculan, lo que estiman es que de los ingresos que nosotros estábamos demostrando, de mis ingresos como independiente, del contrato laboral de mi marido y de sus ingresos en relación de dependencia, nosotros ya estábamos pagando un crédito con nuestra propiedad en Países Bajos de aproximadamente 800-900 euros. Entonces, el margen que te dan para sacar un crédito hipotecario en Portugal es muchísimo menor, porque lógicamente entre los países de Europa hay cruce de datos en todo lo que son créditos hipotecarios y lógicamente no nos permitían sacar un crédito mucho mayor aquí en Portugal. Diferente es la situación si nosotros no hubiésemos tenido ningún crédito hipotecario en Países Bajos. Ahora, si ustedes tienen una propiedad con hipoteca en Argentina, en Chile, en Uruguay, Venezuela, etc., no importa, ahí no hay cruce de datos. Y esto se los menciono también porque cuando compramos nuestra propiedad en Países Bajos, teníamos una casa con hipoteca en Argentina y automáticamente nos dijeron, chicos, no se preocupen, esa casa, esa propiedad no cuenta, no hay cruce de datos, no tiene nada que ver con los créditos hipotecarios en Europa, en la Comunidad Europea, así que eso no lo tuvieron en cuenta. Pero si el crédito hipotecario es dentro de Europa, ahí la cosa es diferente. Y esa era nuestra situación en ese momento. Teníamos una hipoteca en Países Bajos. Ahí empieza un poco la negociación con los bancos, a ver qué banco está dispuesto a darnos un crédito hipotecario cuando nosotros ya tenemos un crédito hipotecario.
El siguiente trámite que tuvimos que hacer para empezar esta negociación con los bancos fue el trámite del NIF por anticipado. Siempre te van a pedir el NIF. Y por otro lado, empezar a averiguar la apertura de una cuenta bancaria. Cuando uno finalmente llega a un acuerdo con un banco, el banco acepta tu propuesta y decide darte ese crédito hipotecario, no te van a depositar en tu banco. Te van a pedir que abras una cuenta bancaria en Portugal y te van a depositar el dinero en tu banco portugués. Otra opción también, que lo manejan muchos bancos, es automáticamente darte un cheque el día de la escritura. Y ese cheque se le entrega automáticamente al antiguo propietario de esa vivienda que estás comprando. Pero sí es importante que hagan la apertura de una cuenta bancaria portuguesa. Ahí empezó un poco la negociación, empezamos a ver qué piso queríamos comprar, hasta cuánto nos prestaba el banco. A nosotros, además, teniendo en cuenta que tenías que poner un 30% encima, nosotros calculábamos comprar un departamento de 150 euros aproximadamente, porque lógicamente nosotros queríamos poder poner entre 40 y 50 mil y que el banco nos prestara otros 100. No teníamos además mucho más de los 50.000 como para poder poner. Entonces el crédito, teniendo en cuenta que solo nos iban a dar un 70%, tampoco podía ser muy grande. Ahí teníamos que buscar un banco que estuviese dispuesto a prestarnos 100.000 euros sabiendo que ya teníamos un crédito hipotecario. El primer banco que encontraron fue el BPI, el banco portugués. Ese banco al inicio nos ofreció darnos 101.000 euros, lo cual era suficiente, cumplía con lo que nosotros necesitábamos. Siempre tengan en cuenta que primero tienen que comenzar con la búsqueda de la propiedad, porque el banco no te va a prestar plata random, el banco te va a prestar el 70% para ese departamento que vos estás interesado en comprar. Con lo cual hay un documento que se llama pedido de propuesta donde vos le presentás al banco la información, la documentación del piso que querés comprar. Ellos ven qué es lo que querés comprar, cuánto es lo que querés comprar, cuánto es lo que cuesta ese departamento, cuánto ofertaste, porque no es lo mismo el valor en el que se publicó ese piso al valor en el que finalmente vos llegaste a la oferta por ese piso, en el cual ofertaste por ese piso. Nosotros habíamos visto un piso que estaba a 143.000 euros. Ese departamento venía completamente amueblado, 143 o 145. Completamente amueblado, muebles, sábanas, vajilla, listo para comprarlo y ponerlo en alquiler. Estábamos muy interesados en ese piso, buscamos un T1 cerca de Praia de Arroya, en Portimao, cerquita de la playa, y ese departamento estábamos encantados. Se le presentó la propuesta al banco, este pedido de propuesta donde se le muestra el departamento que estás interesado, se le comenta cuánto vas a ofertar. Nosotros habíamos ofertado exactamente lo mismo que figuraba en la postulación, 143 o 145. Se le lleva esa propuesta al banco y ahí el banco empieza a analizar la documentación. Lo que a nosotros nos pasó es que el banco se demoró bastante tiempo en todo el chequeo y la investigación de la documentación. Estábamos casi a fin de año, esto fue diciembre del año pasado, estábamos llegando a fin de año. Recuerdo que estábamos de vacaciones por Austria y nos llega un mensaje de la inmobiliaria: chicos, ya tenemos la propuesta encaminada, les va a llegar un documento para que empiecen a poner los datos de ustedes, los datos del departamento. Ya estaban empezando a analizar todo, pero todo esto era 7 u 8 de diciembre. En teoría se tardan 2 semanas en dar una respuesta por parte del banco, pero lógicamente cayó cerca de las fiestas, cerca de Navidad. En esa fecha muchas personas están de vacaciones, no trabajan, se piden días libres, etc. El banco estaba trabajando a medias. El proceso demoró mucho más de lo que esperábamos y nos dieron una respuesta para fin de año. Lo que pasó fue que para esa fecha el departamento ya se había vendido. Nosotros ya habíamos completado la propuesta de compra, la propuesta para el crédito. Bueno, el departamento finalmente se vendió, no hubo caso. Nos esperaron bastante tiempo a todo esto. Normalmente cuando llegas a una oferta, tenés que señar el departamento con el 10%. Pero
esa seña también forma parte del crédito hipotecario, con lo cual la inmobiliaria que tenía el piso, que tenía la propiedad, nos estaba esperando de favor, sin que se le haya pagado una seña, a que tuviésemos una respuesta del crédito. Normalmente es así, la inmobiliaria te espera cuando tenés una respuesta del banco o de la entidad financiera, se accede a pagar la seña del 10%. Pero siempre te esperan porque se estima que si el banco no llegase a aprobar ese crédito, lógicamente vos vas a perder la seña y por algo que no fue una situación tuya o algo que pudieses evitar. Entonces normalmente te esperan. La inmobiliaria que tenía la propiedad no se esperó 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, el piso finalmente se vendió. Lo que tuvimos que hacer fue empezar una búsqueda nuevamente. Encontramos un segundo departamento muy parecido a lo que estábamos buscando, muy parecido de hecho al primero que habíamos ofertado, pero la diferencia es que no contaba con muebles. Así que ofertamos un poquito debajo, 139.000, porque no tenía muebles, había que arreglarle algunas cositas y obviamente comprar todo el mobiliario de cero. Se llegó a un acuerdo y se ofertó. Ahí tuvimos que volver a presentar la propuesta al banco, pero en este caso, como era con la misma inmobiliaria y el valor era muy similar, se volvió a presentar, y de hecho quedaba en el mismo edificio, se volvió a presentar la misma propuesta que se había hecho anteriormente. Acá lo que pasó fue que el banco se tomó 1 o 2 semanas nuevamente para volver a analizar la documentación y finalmente lo negó. Nos negaron el crédito. En ese momento yo no me enteré de esta situación, no me enteré de que nos habían negado el crédito. La inmobiliaria decidió continuar, volver a aplicar y esta vez se aplicó en lugar de al BPI, que es un banco portugués, aplicó directamente a UCI, que es una entidad financiera. Se volvió a presentar la propuesta, esta vez en UCI, se volvió a presentar toda la documentación. UCI es una entidad financiera que es mucho más personalizada, por decirlo de una manera. Ellos en todo momento se contactaron con nosotros, llamaban por teléfono, enviábamos los documentos directamente a ellos, no a través de la inmobiliaria. Ahí el trato fue mucho más directo. Me pidieron más información acerca de qué es lo que hacía, qué actividad yo realizaba de manera independiente, si podía sumar documentación. Y a todo esto, como los meses fueron pasando, todo el proceso nos demoró cerca de 3 meses, tuvimos que ir actualizando lógicamente extractos bancarios, recibos de sueldo, todo eso hubo que seguirse actualizando para que ellos vieran que efectivamente nosotros seguíamos trabajando en Países Bajos, seguíamos generando ingresos, que mi marido seguía trabajando en relación de dependencia. Se presentó nuevamente la documentación y finalmente UCI lo aprobó. Nos aprobaron el 70% del valor del departamento. Una vez que el crédito es aprobado, el siguiente paso es ahí sí la firma de la seña, que en nuestro caso no hubo firma de seña. Y esto es una de las principales diferencias con Países Bajos. En Países Bajos, el proceso de la compra de vivienda nos llevó nada más que 1 semana o 10 días. Fue todo muy rápido, mientras que en Portugal todo el proceso nos demoró algo así de 3 meses. Muchas cosas fueron como idas y vueltas, que una persona te decía una cosa, otra persona te decía otra. Los procedimientos fueron diferentes a muchas otras experiencias que escuché de personas que compraron en Portugal. Por ejemplo, nosotros no tuvimos seña porque automáticamente se pactó la fecha de la escritura, con lo cual decidimos ir a la escrituración directamente. Acá tenés ciertos riesgos, lógicamente, que yo me eche para atrás o que aparezca otro comprador y finalmente compre el piso de un día para el otro, sin crédito, cash. Por algún motivo, como se pactó muy rápida la fecha de la escritura, los dueños del departamento no eran de Portimao, sabían que para una fecha iban a estar en Portimao para hacer la firma de la escritura. Entonces directamente se dijo, los dueños vienen para esta fecha, se pacta la escritura para esa fecha y no se va a correr riesgo porque no hay otra fecha en la que los propietarios estén acá, tiene que haber mucha coincidencia. Bueno,
En fin, hubo en el medio algunas irregularidades, podríamos decir. Segunda situación diferente, a nosotros en Países Bajos todo se hizo a través de un notario. Es decir, que nosotros le dábamos el dinero al notario, el notario distribuía el dinero al propietario y el banco que nos daba el crédito se lo daba al notario para que el notario se lo diera al propietario. Ese dinero nunca pasaba por nosotros. En este caso, si bien hubo un notario para la firma de la escritura, no hubo un notario como intermediario del dinero. El banco, UCI en este caso, le emitía un cheque al propietario que iba a ser entregado el día de la firma de la escritura. Pero el 30% nuestro que teníamos que poner por parte de ese departamento, que era algo así de casi 50.000 euros, 40 y pico, 40 y algo, ese dinero se manejó por transferencia el día de la escritura. Lo cual es un poco loco, un poco raro, que esto obviamente yo lo noté y lo percibí después de mucho tiempo. En su momento uno va con toda la vorágine de querer comprar, de querer hacer el cierre rápido, de que entre la plata, uno está como con demasiadas cosas que transcurren muy rápido. Pero lo cierto es que normalmente la seña también se hace con cheque. Nosotros lo hicimos mediante transferencia. Y acá, volviendo un poquito para atrás, los pongo en contexto de esta situación. El día que el banco finalmente nos acepta el crédito, nos acepta la propuesta y ya nos manda todos los contratos para firmar, que nos iban a dar este 70% de, el valor de la propiedad, acá teníamos que decidir si viajábamos a Portugal a firmar la escritura o si se hacía mediante un intermediario, mediante un abogado, un gestor, un notario. En ese momento nos dicen que necesitábamos una procuración como un documento legal que le da el poder a otra persona para firmar la compra del departamento en tu nombre. Y esto lo hacíamos para nosotros no tener que viajar a Portugal porque la compra del departamento iba a ser en marzo y nosotros en abril nos estábamos mudando a Portugal. Con lo cual, para evitar viajar dos veces, dijimos, lo hacemos mediante un procurador y de esa manera no tenemos que viajar dos veces. Lo que pasó fue que la procuración que nosotros hicimos de repente no servía, porque la persona que iba a ser nuestra procuradora no podía ser la procuradora porque era la persona de la inmobiliaria que nos estaba vendiendo el piso. Entonces ella no podía ser procuradora. Ahí se optó por hacerlo mediante un abogado. El abogado resultó que para poder hacer como de intermediario en esta firma y compra de propiedad, nosotros teníamos que primero ir a Embajada de Portugal en Países Bajos a certificar la firma, enviar un documento a Portugal mediante correo postal. Una vez que llegaba a Portugal se tenían que volver a certificar las firmas en el banco y una vez que se certificaban las firmas había que pasar por notario, con lo cual todo este proceso llevaba varios días de gestión, además lo que tarda de llegar el documento de Países Bajos a Portugal, con lo cual la firma de la escritura era en 3 días. No había manera de que todo este proceso lo pudiésemos hacer antes de en 3 días que había que firmar la escritura. Con lo cual optamos finalmente por viajar a Portugal a firmar la escritura en persona. Y ahí, bueno, el día que llegamos a firmar la escritura, resultó ser que nosotros teníamos que enviarle esa transferencia, teníamos que enviarle ese 30% por transferencia al propietario desde un banco de Países Bajos a un banco de Portugal, lo cual la transferencia nunca es inmediata. Pero todo esto fue ni más ni menos que falta de comunicación, porque algo que a mí me molestó, por decirlo de una manera, es que me la pasé preguntando cómo era el procedimiento, cómo tenía que ser el día de la firma, en qué momento iba a tener que mandar la transferencia, a quién le tenía que mandar la transferencia, si iba a haber un notario de por medio, comparando siempre obviamente con Países Bajos, imaginándome que el notario iba a ser quien iba a recibir el dinero de parte del banco y de parte mía para entregárselo al propietario. No,
nunca se concluyó en cómo iba a ser el proceso, nunca se especificó ni se describió exactamente cómo iba a ser el proceso, con lo cual el día de la escritura llegamos al notario y nos dicen, bueno, háganle la transferencia de pie en la puerta de la escritura, háganle la transferencia al propietario. Y yo tenía que mandar desde el móvil 40.000 euros, casi 50.000 euros por transferencia a una cuenta portuguesa, así que mis dedos temblaban, imagínense. Finalmente se hizo la transferencia, pero lógicamente esa transferencia no llegó el día de la firma porque tardan entre 24 y 48 horas. Así que fue un poco desorganizado, un poco desprolijo. Cruzando los dedos, obviamente ese día no se pudo hacer la firma porque los propietarios no recibieron el dinero hasta 24 horas después. Así que volvimos al otro día a hacer la firma de la escritura, confiando un poco en los propietarios también, que era una parejita, nada, de abuelitos divinos, entonces por eso también confiamos, pero podría haber sido cualquier cosa. Imagínense, se hacía la transferencia, no se había firmado la escritura, al otro día los dueños no vuelven y listo, vos les transferiste 50.000 dólares, 50.000 euros y no los ves nunca más, porque la escritura no estaba firmada. Así que hubo un par de irregularidades y esto se lo cuento para que ustedes, cuando estén en búsqueda de una propiedad, en búsqueda de un crédito hipotecario, se aseguren de hacer todo por cheque. Seña, el 30% y el restante que les da el banco, eso siempre es por cheque, pero la seña de ustedes háganla por cheque. Vayan unos días antes al banco. Esto, lógicamente, si ustedes no están en Portugal, no van a poder hacer un cheque. Esto lamentablemente solo se hace estando en Portugal. Si lo hacen desde afuera, si lo hacen desde el país de ustedes y compran como no residentes, asegúrense con tiempo tener un procurador o un abogado que haga de intermediario y que tenga un poder de parte de ustedes para firmar el documento. Traten de entender que acá nada es rápido, hay mucha burocracia, hay mucha lentitud en los trámites. Todo lleva tiempo, más tiempo que en otros países, más tiempo que en países más ordenados o más organizados, con lo cual planifiquen con tiempo el tema de la procuración si ustedes no quieren viajar a Portugal el día de la firma de la escritura, planifiquen con tiempo un abogado, planifiquen con tiempo si quieren hacer una visita a la propiedad o si quieren que una persona en Portugal visite la propiedad por ustedes. Así que quería traerles un poquito mi experiencia, contarles cómo fue mi procedimiento, contarles que si bien fue un poco desorganizado, así es Portugal y al final las cosas salieron bien y hoy tenemos un departamento hermosísimo para alquilar que ya está listo, que se los voy a ir mostrando un poquito por acá. Así que espero que les haya gustado este video. Ya les voy a hacer otro contando en detalle cómo compramos el segundo departamento, muchos más, con más experiencia, ya de otra manera. Además, este segundo se compró cash, se compró con dinero directamente en efectivo, entonces el proceso fue diferente y bastante más fácil y organizado. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, déjenme sus dudas, comentarios, consultas debajo del video y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.